Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Megadiverso, el podcast de veterinaria en el que hablo con médicos de animales no humanos. Hoy tengo muchísimo honor y orgullo de que aquí sea mi invitado al podcast, el médico Ramiro Calderón Villa, servidor. Ramiro Calderón Villa. Él es egresado de la UNAM, también es docente ahí y pues es referente máximo en cuanto hablamos a cirugía de equinos, así también él es autor de por ahí 2 libros de cólicos en equinos, entonces para mí es un gran honor que me esté acompañando el día de hoy. No, gracias por la invitación, con mucho gusto, la verdad es que es un honor estar aquí contigo y en este curso que ahora estamos dando aquí en la ciudad de Morelia. Antes de platicarle un poquito más de lo que se trata del podcast, también quiero agradecer a la doctora Indira Estrada, que ella es la encargada ahorita de la clínica de grandes especies. Hizo un círculo de conferencias a médicos como usted y demás, están dando justo ahora pláticas a compañeros y pues muy contento que la facultad le permita a ella y que ella tenga la disposición de aventarse esta gran labor. Sí, siempre la educación continua es, aunque no se vea un gran trabajo detrás de eso, coordinar muchas cosas y que obviamente salga lo mejor posible cualquier evento. Sí, la lata que es que ahorita ella anda corriendo para allá, para acá, la organización de todo. Y pues le platico a usted. Sí. Este podcast es un acercamiento a médicos especialistas para que puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos, ya que mi audiencia es únicamente de tanto estudiantes de medicina veterinaria como de veterinarios. Entonces me gusta platicar con especialistas que se desarrollen un poquito en sus temas y me gustaría a lo mejor que usted nos empezara platicando cómo fue que usted se incorporó al mundo de la medicina veterinaria, cómo fue que empezó y que le llamó la atención los equinos. Sí, mira, yo soy... como tú lo dijiste, egresado de la UNAM, yo estudié la licenciatura del 80 a 84 y desde antes de eso, obviamente por experiencias aquí mismo en Michoacán, en Tacámbaro, Michoacán, con burritos, con mulas que me gustaban mucho, se me fue creando un gusanito de curar a estos animales. ¿De dónde dijo? ¿De dónde es originario usted? De Tacámbaro, Michoacán, mi familia. De Tacámbaro. Sí, yo nací en la Ciudad de México, pero mi mamá es de Tacámbaro, Michoacán. Mire, sí. La coincidencia, yo soy de Tacámbaro. Ah, mira, qué bueno. Sí, mi mamá es de Tacámbaro, Michoacán, ahí crecí, ahí toda mi infancia, ahí veníamos de vacaciones muchas veces con mis papás a los ranchitos de ahí de Tacámbaro. Y bueno, ahí quizás algún día yo viendo un híbrido, una mula morirse de un problema quizá pulmonar, no tengo presente porque era muy chico, se chocó, se hizo muy feo en el pesebre en donde estaba, ¿sí? En el machero que le decían en esa época ahí, y murió. Y yo dije a mis papás y a mis tíos, ¿de qué murió? No, está enfermo, hijo, no me dijiste más. Y ya después ahí se me quedó y con la idea de curar a los animales, yo llegué a la UNAM, cuando yo estudié veterinaria, y mi idea siempre fue dedicarme o a equinos o a bovinos, aunque más se me orientaba la idea de estudiar equinos. Y bueno, después de ahí, como todo el mundo, de muchas piedras en el camino y de muchos tropiezos y de que sí, que no, que es una especie muy elitista, sí, que no estudies eso, que ahí como que cuando tienes un sueño y estás encima de eso, pues la vida te recompensa y algún día lo logras, ¿no? Y eso fue lo que yo veo después de 40 años que me ha pasado en mi vida profesional, de poder haber logrado lo que yo quería, de que me dedique a lo que me gusta. Por eso me siento como muy realizado realmente, tanto en la vida como en el aspecto profesional, porque siempre he trabajado en lo que me gusta, me sigue apasionando obviamente salvar la vida de un animal, y en eso estamos, ¿no? Por más de 40 años operando caballos. ¿Cómo ha sido su aprendizaje? ¿Cómo ha sido su evolución en el aprendizaje desde que usted egresó y cuando se empezó a dedicar a equinos? Padre, es una buena pregunta porque yo creo que muchas cosas que hice me han ayudado a este crecimiento. Obviamente yo estudié la licenciatura. Después de eso uno siempre tiene la idea de querer estudiar un posgrado. En el 87, 88 estudié una maestría en nutrición animal enfocado a monogástricos, a caballos. Y bueno, por cuestiones económicas y de la vida y de cuestiones ya familiares, terminé todos los créditos, me quedé pasante y nunca concluí un proyecto de investigación porque de alguna manera no existía muchos apoyos, muchas becas como para hacer la tesis y bueno, nunca encontré a alguien que me ayudara en un proyecto y entonces ahí se quedó eso como pendiente en la vida, pero
bueno, ahora entiendo la importancia de haber estudiado un posgrado porque esa herramienta que yo adquirí realmente en esta maestría de estudiar nutrición, hasta en la actualidad me sigue dando muchos rendimientos. A entender lo que hago, ¿sí? Obviamente desde el punto de vista nutricional, en estos animales, y entender muchas cosas que hacemos ahora con ellos que son un error, ¿no? Pero esa parte sí tuvo sus frutos, aunque no me pude titular, pero así esta parte, ¿no? Y bueno, ese es un inicio. Entonces, en el 90 tengo la oportunidad de empezar a operar caballos con cólico con buenos resultados, caballos que sobrevivían a esta cirugía. A veces la vida te pone sus retos y yo fui de las primeras gentes, por no decirte que casi el primero, de tener un éxito favorable en recuperación de caballos después de una laparotomía exploratoria, después de hacer una cirugía de cólico. Y de ahí para acá ha sido una evolución importante, ¿no? De ahí para acá son miles los caballos que he operado, que he atendido de cirugía. No tengo una contabilidad exacta, la verdad, pero obviamente sí, ya es un buen número de animales con un crecimiento en cada vez quizá dar una mejor atención a estos animales. Retomando a lo mejor un poquito nutrición, ¿qué área de oportunidad vio o cuál fue su gusto por el cual usted dijo, yo me quiero como aventar el posgrado o la especialización en cuanto a nutrición? Inicialmente porque eran las áreas que había en la escuela, no había especializaciones en el área de caballos, que tú dijeras, voy a hacer una maestría, como actualmente existe en la UNAM, la especialidad, bueno, internados, especialidad, maestrías, no existían como tal en caballos, no había quien las diera. Y dentro de la escuela sí había varias áreas de hacer una maestría en ciencias, y una de ellas era nutrición, y como que siempre me llamó mucho más la atención esa parte que otra área, pues de bacteriología, de epidemiología, de otra área no, quizás nutrición era lo que más me llamaba la atención como para sí hacer esto. Y como que desde ahí algo te late en la vida, decir, bueno, es que hay muchas carencias aquí en esta especie, ¿no? Y eso fue un enfoque, pero pues realmente yo llegué a un departamento de nutrición en que tampoco había gente experta en nutrición de caballos. Eran en bovinos un 95%, sí, o en rumiantes, y el otro por 5, bueno, quizá un poquito más, pero exagero, pero en cerdos, en aves, pero no en caballos. De hecho, esta especie y los perros ni les interesaban en esos años. Y bueno, esa fue la parte de que pues yo sí le di el enfoque a buscar cuestiones de nutrición en caballos con un doctor que hacía monogástricos. Y bueno, ese fue el enfoque que le dimos a esa maestría. Y luego aparte el tema de nutrición que es tan delicado, tan fácil de caer en cosas erróneas en cuanto a equino. ¿Cuál diría usted que son como los 5 principales como errores que cometen los productores de equinos? Pues mira, en equinos, pero en todos los seres vivos. Sí. O sea, no, en los humanos no se diga, ¿no? No, nosotros con puro taco queremos comer. En perros, en todos se cometen errores, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Porque queremos quitar a un animal de las cuestiones naturales con las que evolucionó, sí, y hacer todo artificial. Sí. ¿Qué es todo artificial? Pues lo que yo decida, ¿no? Ahora como humano, a veces con poca educación realmente de salud animal, de bienestar animal, y eso es lo que pasa en esta especie, ¿no? La gente, pues obviamente sí le gusta tener un caballo, es así como que, pues un plus interesante porque te da muchas cosas como de ego. Estatus. Estatus y muchas. Yo tengo un caballo y estoy arriba de él y te ven de arriba para abajo, pero pues implica muchas cosas importantes de bienestar a ese animal, ¿no? Y quizás de los grandes errores que se han hecho en esta especie, pues uno es el confinamiento extremo, ¿sí? Caballos que viven 24 horas, 48 horas, una semana, un mes, en una caballeriza, en un espacio muy limitado, con un medio ambiente muy limitado, y en el cual el caballo obviamente pues no hace nada de lo que él tiene de instintos naturales, que es gregario con una manada, rara vez ve otro caballo, y entonces ese es uno de los grandes errores. Y lo que yo le digo siempre artificial es que ahora yo decido cómo te alimento. Sí. Y obviamente en la naturaleza él nunca encontró 5 kilos de grano, ahí que ahora yo te quiero dar, ¿no? Y con ignorancia, porque obviamente el grano te causa grandes problemas, ¿sí? Y no digo que no se deba de utilizar, pero siempre como una dieta balanceada, entendiendo que este animal lo que comía en la naturaleza era forraje, comía fibra. Entonces su dieta tiene que ser en base a eso, con un buen porcentaje de fibra y
una mínima cantidad de grano para balancear esas carencias que tenga el forraje. Cosa que mucha gente, la gente no lo hace así. Llena sus requerimientos de energía, de proteína con concentrados de buena calidad, porque sí los hay. Y después, pues, ¿cómo quieren que coma el forraje o cómo quieren que haga un buen comportamiento alimenticio si ya le llenaste la energía que tiene? Y por eso es obviamente los grandes problemas, ¿no? Que la gente le tiene miedo. Obviamente un problema de cólico, ¿sí? Entonces, esas son de las cosas interesantes en el aspecto nutricional y que hemos arrastrado porque, pues antes mucha gente ignoraba y ignoramos realmente que también existen forrajes de mala calidad, ¿sí? ¿Qué es un forraje de mala calidad? Una planta que en el campo ha crecido y que, por ejemplo, una gramínea que ya tiene espiga, una gramínea que tenga la espiga más de 2.5 centímetros de largo, ya es un forraje de regular a mala calidad. ¿Por qué? Porque en su tallo, para poder estar erguido, para que esté parada la planta, pues tiene que tener mucha lignina para que esté parado, como un árbol, ¿sí? Entonces esa lignina ya no la digieren ni los microorganismos que hay en el ciego y en el colon. Esa es madera. O sea, esa cuando mucho las termitas en la madera te la digerirán, pero no hay termitas en el intestino del caballo. Entonces ya es un forraje lastre que nomás transita, ¿no? Que nomás, sí lo llena, pero nomás tiene un tránsito sin ser digerido, ¿sí? Y esa es una de las grandes cosas que mucha gente no entiende de ahora buscar forrajes de mejor calidad, ¿no? Es Indira. Entonces, esa parte es interesante de entenderla. Y mucha gente ha cambiado a tener forrajes de mejor calidad, ¿no? Los cuales... ¿Cuál sería un forraje óptimo para una nutrición estándar? No premium, sino estándar. Casi siempre tiene que ser un balanceo entre gramíneas y leguminosas, ¿sí? Para tratar de llenar todos sus requerimientos. Aunque en un caballo en caballeriza difícilmente los vas a llenar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un forraje de buena calidad? Pues obviamente la alfalfa, aunque está muy satanizada en el medio de caballos, porque pues, te van a decir que produce cólicos, que orina más, que los pone muy calientes para el trabajo, entonces mucha gente por eso no les da. Y un forraje de buena calidad en cuanto a gramíneas es un forraje que todavía no llegue a la espiga, ¿sí? Que todavía tenga follaje que es que tenga hojas, ¿no? Que la gente en el campo lo sabe cuándo cosecharlo antes de que, obviamente, todos los nutrientes se vayan hacia el fruto, que es el grano, ¿sí? Entonces un forraje que tenga muchas hojas así termina siendo un forraje de buena calidad. Y esto, los caballos son el mejor biológico, porque un caballo te va a decir eso. Me sacas a una pradera y yo pastoreo a una altura de 5-8 centímetros. Sí. ¿Qué pastoreo? Puras hojitas que van brotando. Ahí no hay nada de granos, de espigas. No, es un pastito que apenas va brotando. Y que están todo el día y que están llenísimos de nutrientes. Un forraje que va creciendo, obviamente tiene gran cantidad de nutrientes que lo sabe el caballo en cuanto a fuentes de energía, ¿no? O sea, tiene gran cantidad de almidones, de glucosa, de fructanos, de muchas cosas ese forraje, ¿sí? Y ya lo sabe. Yo he puesto caballos a pastorear en una avena que tiene grano y juro que se va a comer el grano y ni lo pelan, porque ellos saben en forma natural que ese forraje ya no es de buena calidad. Y se van al forraje más chiquito, al más chiquito que encuentren, ahí se van a pastorear, ¿sí? Porque ellos lo saben. Y en la caballeriza, pues sigue siendo lo mismo, porque tú le das heno de avena a un caballo en una caballeriza, y claro que le van a buscar lo más nutritivo para ellos, porque no tienen de otra. Sí. Entonces se comen el grano, se comen las hojas, y te dejan los tallos. Pero como ya no le das nada después, pues dices, bueno, pues cuando menos me como los tallos ya para rellenar, ¿no? Y por eso se los comen, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a veces no comprendemos, que no estamos dándole lo que necesita un caballo para su bienestar animal, para un buen comportamiento alimenticio en la caballeriza. También uno de los errores que yo he visto que hay como comederos a los que se los dejan como a la altura ahí como si fuera, no sé, un pajarito o un perro que llegan y del comedero. Ese también, porque ¿a qué se debe el cólico? Sé que es a la altura, pero no sé si pudiera usted explicarme más específicamente el por qué está mal hacer eso. No tanto. Un caballo te puede comer a cualquier altura, pero tienes que entender lo que te digo artificial. Un caballo pastorea a 5 o 8 centímetros del piso. Sí. Entonces, si me quieres dar la comida a 2 metros, a 1 metro, sí, pues ya me cambias
mi manera de alimentarme. Él siempre va a querer alimentarse del piso, lo más cercano a lo natural, ¿sí? Entonces, todas estas pajeras, estos métodos de darles de comida, no es tanto que le provoque cólico, sino que lo que produce muchos problemas de cólico es de que él no tenga acceso todo el tiempo al forraje. Porque se lo puedes dar a una pajera y le das poquito forraje, pues se lo va a devorar. Pero obviamente él tiene que comer entre 12 y 20 horas al día. Entonces tienen que hacer un comportamiento muy grande de sus 24 horas, cuando menos comer 12 a 15 horas, ¿no? Cosa que en una caballeriza, eso cuando lo contabiliza uno, no pasa. Yo lo que he contabilizado son comportamientos alimenticios de 6, 8 horas. El que llega a 10 dice, ya casi la libra a no tener problemas. Pero he visto comportamientos de 4 horas, sí, ¿no? Le dan un grano que se lo come en 15 minutos, ni cuenta, porque pues, no tardó nada. Y el forraje que se lo da, se lo comen en 2 a 3 horas. Y el de la tarde igual. Entonces tenemos un comportamiento de 4 a 6 horas. Y entonces ese caballo, ¿qué hace con el resto de su tiempo? Pues hacer como que una estereotipia ahí, o ver la manera de que corra el tiempo, ¿no? De su vida hasta que le den otra vez de comer al pobre, porque a veces ni lo sacan, ni lo montan, ni lo distraen, no hacen un enriquecimiento ambiental en su caballeriza, ¿no? ¿Cuál es un mito que usted logre ver a lo mejor en muchos diferentes productores o personas que tengan caballos que usted dice, no sé cómo, por qué todos hagan eso si eso como que no está mal? Son muchos. Yo te puedo decir uno, por ejemplo, gravísimo, y se me viene a la mente, el que los cuelguen. Los caballerangos tienen esa idea, voy a colgar el caballo en la mañana, ¿no? ¿Ya desayunaste? Sí. ¿Ya comiste? Grano, que siempre lo reciben con grano. Sí. O tantito forraje. Pero como tengo que trabajar y hacer la caballeriza, ya lo saco. Pero no me di cuenta si tomó agua a veces, ¿no? Que sería ideal. Entonces lo saco y lo cuelgo, ¿no? Sí. Y esos caballos los tienen colgados horas, ¿no? Y ahí que van a obtener aire, ya no comen nada ahí colgados, ¿no? Y entonces ahí mismo, pues dicen, pues ahora, aparte de que tengo un medio reducido en mi caballeriza, me sacan y me cuelgan. ¿Y qué hago colgado, no? Y muchos caballos, obviamente, hasta ahí siguen aprendiendo estereotipias, ¿no? Así, agarran, pues, ¿qué tengo cercano? Pues el ronzal, mi lazo con que me cuelgan. Y entonces algunos hasta pues lo logran aprender que lo agarran el lazo y pues así como si fuera su chicle lo empiezan a masticar. Sí. Y llega un momento hasta que ese lazo lo rompen, se queda el pedazo de lazo en su boca y dicen, ¿y ahora qué hago? Es cuando se desarrolla el famoso que tragan aire. No, el lazo lo tragan. Okay. Y ese lazo sirve como centro para a veces haga un cuerpo extraño. Se empiezan a acumular minerales y se termina haciendo un cuerpo extraño que en algún momento puede obstruir en algún nivel el aparato digestivo, casi siempre en colon menor. ¿Y en ese tipo de ocasiones se procede como a cirugía o ya es como de que...? No, sí, ahí cuando hay un cuerpo extraño que ya no va a salir, que te obstruye el colon menor, es una causa importante de cirugía, ¿no? Lo que tú dices de tragadores de aire, sí, también es otra estereotipia de ocio, de que ¿qué hago aquí? Mira, el de enfrente así se distrae, ¿no? Uh-huh. Y el tragar aire es algo interesante, ¿no? Que ellos hacen, como lo pueden hacer muchos caballos en la naturaleza, ¿no? Lo prenden de esa manera porque los caballos que le dicen aerófagos o tragadores de aire, que en realidad no tragan el aire, ¿sí? Sino lo que hacen son contracciones musculares del cuello y del cuerpo, pero pareciera, como le hacen, como que jalaran ahí, la gente dice que tragó aire. Esos caballos hacen esta estereotipia porque tienen una liberación de endorfinas. Okay. Y esa liberación de endorfinas lo hace así como si te hubieras echado un chorro de marihuana o una droga mayor, ¿no? Sí. Y andan así como, qué rico, ¿no? Y entonces ese es algo muy malo porque prefieren esas endorfinas porque se van a sentir muy bien a comer, ¿sí? Y a veces no comen y de lo que se complican esos caballos al no comer es que ahora se pasan muchas horas sin comer, tienen úlceras gástricas o cuando menos gastritis y cambios obviamente importantes inflamatorios en su intestino delgado y su intestino grueso. Se altera todo porque ya tampoco lo hacen por preferir tragar aire, ya no comen adecuadamente, ya no hacen su comportamiento alimenticio. Para evitar como estas estereotipias o para que un caballo se mantenga sano, ¿cada cuánto tiempo hay que sacarlos y no que estén ahí encerrados en sus caballerizas? Ese es enriquecimiento ambiental, el sacarlos, sí, ¿no? Y que tú los saques a un corral, o los montes, o les hagas algún tipo de actividad. Ese es un buen enriquecimiento ambiental. Obviamente, entre más los saques, pues va a ser mucho mejor. Entre más te vayas de vacaciones,
pues va a ser mucho mejor para nosotros cuando Sí, estamos claro. así. Entonces, igual que un caballo, entre más me saques de aquí, de este medio ambiente tan reducido, obviamente va a ser bueno para mí. A lo que yo iba con la alimentación es que, y siempre le recomiendo a mis clientes, es que en la caballeriza él siempre tenga acceso a forraje para que haga bien el comportamiento alimenticio. Eso en cuanto a nutrición. En cuanto a enriquecimiento ambiental, no es que le pongas una pelotita o algo, es darle actividad que lo distraiga, que distraiga su mente para que él esté sano. Primero mentalmente, ¿sí? Y obviamente no piense en este tipo de estereotipias, que ya hablamos de algunas, pero obviamente hay muchísimas más en una caballeriza, ¿sí? Como hacer pateadores, o como muchos humanos que agarran la lengua y empiezan a jugar con la lengua, y a veces caballos que juegan con los belfos, o hacer el baile del oso, del elefante, ¿no? Que lo hacen en la caballeriza, pero es todo para gasto de energía, ¿no? ¿Cómo distraigo mi tiempo que me tienes aquí encerrado? ¿Sí? Entonces, entre más lo saques a ese caballo, que lo ideal sería que lo puedas sacar muchísimas horas a una pradera, ¿sí? Ese caballo va a estar sano. Porque en la pradera, y más si hubiera pasto, ese caballo haría un comportamiento más adecuado realmente a su naturaleza, ¿no? A consumir forraje verdecito, con gran cantidad de agua, que va a transitar bien por mi tracto digestivo, y bueno, minimizas muchos problemas, ¿no? De caballeriza, de cólicos o algo mayor, ¿no? Hasta en las patas, ¿no? Que tengan problemas en los cascos o cualquier cosa. ¿Cuál diría que son como las causantes de los 3 principales cólicos así más comunes que usted haya visto a lo largo de su trayectoria? Pues uno, podríamos decirlo, porque todos los caballos lo tienen, úlceras gástricas. Y esas se deben... A muchas horas sin acceso a comida. Ok. Uh-huh. Sí. ¿Y cuándo son estas horas? En la noche. O sea, un trabajador que está a las 4, 5, 6 de la tarde con un caballo, le da de comer a las 4, el caballo a las 7 de la noche ya se acabó esa comida, y de las 7 de la noche a las 7 de la mañana que él regresa, pasaron 12 horas, sí, sin que tuvo acceso a comida. Y el no tener acceso a comida, obviamente hay acumulación de todas las secreciones. Secreciones gástricas, como de ácido clorhídrico, secreciones pancreáticas, secreciones biliares, secreciones de intestino delgado, que obviamente te van a irritar la mucosa. Sí. Y las que van a estar desesperadas y como que no llega nada de sus tratos son las bacterias de sosiego y colon, que es muy importante. La vida de un caballo depende de tener sanas a esas bacterias. Esas bacterias son tan importantes en un caballo porque ellas son las que digieren la fibra. Un caballo no te digiere la fibra, ¿sí? Quien digiere la fibra son sus bacterias que están en su sosiego y su colon. Y estas bacterias a su vez van a alimentar al caballo, ¿sí? Una vez que llegan sus requerimientos, producen ácidos grasos volátiles que se absorben vía sosiego, vía colon, y obviamente van vía linfática a hígado y le aportan principalmente estos ácidos grasos volátiles, que es una excelente fuente de energía para un caballo. Y entonces, si no tienen forraje, pues ellas están enojadas, ¿no? No llegó nada de forraje, y entonces en muchas ocasiones, pues entonces empiezo a atacar a la mucosa del sosiego y de colon, y le irritan, que la irritación la inflaman, ¿sí? Y después vienen muchas colitis subclínicas. Muchos caballos en confinamiento viven con colitis subclínica. Entonces, ese es quizás una que a veces la gente la pone muy en cuenta, la de una úlcera gástrica, ¿sí? La otra importante, obviamente, es el exceso de granos, ¿sí? Que un exceso de granos en una dieta es demasiada energía. Los granos son alimentos casi siempre de gramíneas que son altamente fermentables, y ese es un gran problema realmente en un caballo, porque esas fermentaciones excesivas, aparte de lo inflamatorio que te estoy diciendo y de los cambios de pH que llegan a producir, un daño muy grande que te produce un exceso de granos es que ese exceso de aire que se llega a producir es la teoría nutricional del por qué muchos caballos terminan con vólvulos de intestino delgado, o un vólvulo tan grave como un vólvulo de intestino grueso de sosiego, de colon, en el cual ese caballo obviamente va a morir rápidamente. Ay, permítame tantito. Vólvulos gástricos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Vólvulo gástrico. Vólvulo de intestino delgado y de colon. Espera. ¿Qué es un vólvulo gástrico? Porque la verdad no... Un vólvulo es una torsión del intestino. Ok. Sí, que se tuerzan, lo que la gente
habla mucho de torsones y de que el gallo ya se torció, ¿sí? Y es una de las causas más comunes dentro de este síndrome de muerte de estos animales. Si ese caballo no es atendido a tiempo, la mayoría van a morir rápidamente. Y dice que es a causa de los granos. Una de las causas más importantes es un exceso de granos. Desde el punto de vista nutricional, es una teoría, ¿no? Porque siempre la gente te va a preguntar por qué se torció. Y cuando volteas y le preguntas cuánto está dando de granos, una constante es un exceso. ¿Y cómo sería el proceso fisiológico para esa torsión? ¿O cuál es la teoría? Porque la verdad la desconozco. La fisiopatología, obviamente, de un vólvulo es que no es de que hoy le di mucho grano y ya se torció, sí, sino que a veces en forma crónica, a veces de semanas, meses o hasta años, ese caballo siempre ha tenido acceso a gran cantidad de grano, ¿sí? Esto te hace constantemente que el caballo tenga cambios de pHs, irritación de su mucosa, problemas inflamatorios de esa mucosa, ¿sí? Y de toda la pared del intestino, hasta que un buen día está tan inflamado, ¿sí? Y irritado que llega muchísimo gas, sí, y el gas es el pivote que hace que se tuerza el intestino. Sí. O sea, un exceso de gas rapidísimo te termina torciendo el intestino, ¿sí? A lo mejor el delgado más fácil porque es más delgadito, como un globo de payaso, se tuerce más fácil, pero a veces es tan fuerte la presión de ese gas que te llega a torcer un intestino, un colon mayor del intestino grueso, que pues es grandísimo, llega a tener una capacidad cuando menos de 60, 80 kilos en un caballo de 500 kilos, pero es tanta la presión del gas que te tuerce una víscera de ese tamaño. Eso sería como algo similar al timpanismo. El timpanismo es lo que estoy hablando de exceso de gas. Ese timpanismo a veces se da sin la torsión, pero como enfermedad, pero ese timpanismo, exceso de gas, es lo que te termina en algún momento haciendo una torsión. ¿Y cuál sería el otro cólico más común? Fíjate que en la actualidad, con los conocimientos que se tienen ahora de medicina veterinaria y todo, y los métodos de diagnóstico que están ahora, yo te puedo decir que mi mentalidad que yo tenía hace 30, 40 años ha cambiado mucho, y ahora lo que encuentro son muchos problemas inflamatorios. Okay. ¿Sí? Muchos problemas de enteritis proximal o duodenocolitis proximal, o muchas colitis, tanto subclínicas como ya manifestadas clínicamente por el caballo. Son muy comunes. Yo incluso le llamo el enemigo oculto realmente a esas colitis, porque ahí están presentes, el caballo aguanta, hasta un día que está tan inflamado que dice, ya no aguanto. Incluso la manifestación de un caballo con un problema inflamatorio es hasta un poquito diferente de una isquemia, de una distensión. Es un cólico más ligero, moderado, pero que el caballo se está muy incómodo, ¿no? De que no me siento bien, pero sin tener algo severo, así de me estoy azotando, no. Es algo moderado de manifestación. Y los avances que te decía de la medicina nos dan mucho esto, ¿no? Todos los avances obviamente en el examen físico, en hacer un buen ultrasonido para ver el grosor de la pared de ese colon, que ya nos indica inflamación. En el examen físico, obviamente que el caballo tenga fiebre, hipoproteinemia, atonía, cierto grado de atonía, nos indican que el caballo, algo está pasando en él. Y algo que nos comprueba mucho nuestro diagnóstico en estos animales, obviamente, es muchas pruebas, las pruebas de laboratorio que hacemos, un hemograma y una química, en el cual vemos analitos como la hipoproteinemia, la leucopenia, la aparición de bandas o una desviación a la izquierda, ¿sí? Neutrófilos inmaduros que salen, y no se diga en la química cambios importantes. Si hay hipoproteinemia, la proteína más abundante en la sangre es la albúmina, entonces ella es la primera que se va a un proceso inflamatorio y disminuye. Ese es casi característico de un problema inflamatorio grave en colon. ¿Y por qué te digo colon? Porque es la víscera más grande. Si ahí se secuestra la albúmina es muchísima, y entonces eso se refleja clínicamente en la química. Hay una disminución de la albúmina, obviamente las colitis y los problemas inflamatorios son, yo digo, de las peñas, ¿no? Todo está disminuido, ¿sí? Tenemos hipoproteinemia, leucopenia, hiponatremia, hipocloremia,
un desbalance electrolítico impresionante en esos caballos. Realmente es lo que encontramos ya en los estudios de laboratorio. Es algo que ya te confirma lo que tú sospechabas clínicamente y en tus exámenes complementarios que hiciste en el caballo. ¿Cuál diría usted que sea una fuente como confiable o por ejemplo, a alumnos que les interesan los caballos y se quieran empezar a desarrollar en este tema, donde usted les diría, saben que la información buena o algo que para empezar ustedes les recomiendo este libro o tal página, esta información? ¿Cuál cree usted? Dice, mis libros, dice. Dice, ¿les recomiendo el libro de médico Ramírez? No tanto esa parte, pero lo que pasa que obviamente... o sea, para empezar. Quien hace un libro, obviamente tienes una gran responsabilidad. Claro. Entonces yo por eso, no crean que por eso lo recomiendo tanto, por esa responsabilidad. Pero hay libros, obviamente, que pueden ser así como la Biblia de un problema digestivo. Y hay un libro de Acute Abdomen, que es el autor es Natalie White. Él es quizás de los libros más completos en aparato digestivo, ¿no? Sí. Pero ese, bueno, ya tiene muchos años. Y por muchos años fue así como que un gran libro, ¿no? Sí. Y ahora encuentro libros, como te digo, de una gran responsabilidad de gente joven, que de repente los veo y dices, ¿quién hizo esto también, no? Pero también en cuanto a ya estar ocupando lo que se usa actualmente de diagnóstico. Ver capítulos completos de ultrasonido en el cual te describen bien casi todas las patologías, ¿sí? No tengo en la mente, te mentiría, lo sé, pero no me acuerdo del autor. Luego, si quieres, te lo puedo hacer llegar, pero claro. O ahí te lo busco en mi celular, pero libros de ese tipo, ¿sí? En el cual gente especializada en ultrasonido nomás hace ultrasonido y encuentra muchas cosas, ¿sí? Gente que sigue investigando de cómo llegar a esto, ¿no? Obviamente hablando de estos métodos diagnósticos, de hablar de mediciones de lactato, que hacen investigaciones, de otras cosas como, ya me fue la palabra de esta cosa, pero que no la usa, pero ahorita te lo digo, ¿sí? De amiloide sérico, ¿no? Que también te puede ayudar. Cosas que te ayuden a hacer diagnósticos más precisos. Y eso lo traen los libros actuales más desarrollados, ¿no? Aunque también mucha de esa literatura me quiero pensar que es en inglés. Sí, en México no hacemos mucha investigación en caballos. La verdad es que o eres clínico y atiendes, sí, o te sientas muchas horas a hacer investigaciones, ¿no? Y entonces, ¿cuál usted es la que le gusta más? No, yo soy más clínico. Okay. Sí, yo casi no tengo mucha paciencia. A veces lo que quieres ahora es descansar más que estar así, sí, haciendo un libro y cosas de esas que dices, ¿no? Pero bueno, pero obviamente a veces como que tratas de dejar algo de lo que has hecho en tu vida, ¿no? Con esos libros. ¿Cómo fue que lo invitaron a usted a colaborar o usted tuvo la iniciativa? No sé si me pudiera platicar un poquito de cómo es hacer ese proceso de aventarse un libro y tan específico. Si te soy muy sincero, este libro no iba a ser libro. Okay. Era un manual, nada más para lo que tú sabes, ¿no? Nunca aspiras a hacer un libro, ¿sí? Entonces era un manual para que obviamente orientaras a la gente a lo que yo hago, ¿no? De diagnóstico y de tratamientos, tanto médico como quirúrgico, ¿sí? Y entonces lo empezamos a hacer con la doctora Raquel, que es la otra colaboradora del libro, que es la que lo hizo, y empezamos a trabajar en esos libros. Y obviamente que teníamos pues toda la información que ahora se tiene de sacar fotos y tener, cuando menos documentado en fotografías, los casos, ¿no? Claro. Y en base a esa información que teníamos, pues ya empezamos a ver, pues ahora esto, y vete por acá, y teníamos esa información tuya, que son las fotos, ¿no? El haber hecho tú toda tu vida esa área, pues te da como un plus de qué poner y qué hacer, ¿no? Y entonces de manual, una compañera nos dijo, no, pero esto puede ser un libro. Sí. Y yo, no, la verdad es que no pienso que puede ser un libro, pero ellos dijeron que iban a hacer un libro y dije, pues háganlo un libro, ¿no? O sea, así como que si quieren, pero nunca fue inicialmente el objetivo, era hacer un manual, ¿no? Que a lo mejor mucha gente lo puede interpretar como un manual como quieran, pero se le pusieron el título del libro. Entonces me imagino que usted era a lo largo de su trayectoria como que iba documentando, sacaba fotos y ya en base a ahí ya tenía usted como su carpeta, su expediente con patología, con esta afección. ¿Y cómo es que usted decide a lo mejor entre toda la colección de casos en los cuales usted participó, cómo decide y dice, a lo mejor en el manual quiero hablar de esto, quiero reseñar sobre esto? Porque hay patologías comunes, ¿no? O sea,
ahí lo que hace rato me preguntabas, o sea, te podía haber dicho las patologías comunes, pero obviamente estas patologías son las que tienes que desarrollar, ¿no? Claro. ¿Qué son patologías comunes? Pues son algunas de las que te dije, más alguna impactación, ¿sí? Algunas distensiones que decías así pues del ciego mucho, de colon, de estómago, ¿no? Una dilatación gástrica. Hay patologías comunes que lo ves constante, ¿sí? Y a lo mejor quizás 20 patologías son muy comunes, ¿no? Y esas son las que creo que son más interesantes de que las describas. Y también yo tengo por ahí una plática de casos raros que te dan cólico, ¿sí? ¿Y cuáles son esos casos raros? Pues se me viene a la mente una hernia de Richard, ¿no? Una hernia por pellizcamiento intestinal, ¿no? De caballos que a veces que tienen una hernia umbilical tan chiquita, pero chiquita es quizás 1 centímetro de diámetro, que un día se succiona un pedacito del intestino ahí, no cabe, pero sí cabe un como chipotito, ¿no? Como que se succiona. Sí. Y por eso le llaman una hernia por pellizcamiento, como que pellizcaras el intestino, ¿no? Y ya eso genera obstrucción. No, eso te genera un problema gravísimo, porque se puede necrosar lo que se pellizcó. Y al necrosar hacer eso, pues se puede romper y causarte una peritonitis severa o que un cólico muy doloroso, porque te altera motilidad, obviamente se estimulan neuroreceptores de esa pared y te da dolor, obviamente tienes ahí pellizcado el intestino, ¿sí? Y eso es obviamente ahí. O sea, recuerdo mucho un caso de un caballo que me llaman y me dicen, doctor, ¿puede venir a ver un caballo que le está saliendo estiércol por el ombligo? Y yo dije, ay, ¿de cuál fumaron? Eso no pasa, ¿no? Y cuando llegas y sacas el contenido del ombligo es estiércol. Y yo, órale, sí. Y claro, opero ese caballo y tenía una hernia de Richard. Obviamente eso que se pellizcó, se necrosó, salió contenido al saco herniario. El saco herniario no es una mucosa, como tal, se necrosó en la piel y les empezó a salir contenido por ese ombligo. Sí, esa es una hernia de Richard, eso es de la gravedad. Y entonces ya lo opera y dice, ay, sí existen. Sí, esos son de los casos muy raros que llegas a encontrar y que tienes que tener presente, ¿no? Y bueno, dentro de los cólicos hay cólicos verdaderos, todo lo que sea aparato digestivo, y a veces le llamamos un poquito cólicos falsos a otros órganos, ¿no? Y he visto, obviamente, en génito urinario pasa mucho, algunos tumores de ovario, y te dan un dolor abdominal a veces importante, como si fuera un cólico, ¿sí? Pero bueno, son cálculos en uretra, que a veces lo confundimos. Y lo que pasa en la gente es que cualquier intranquilidad de un caballo te dicen que es cólico. Sí. Entonces pues, tienes que llegar con la mente fría y decir, a ver, ahora qué tiene este caballo. Aparte que todos los casos son diferentes, a ver si es realmente una lesión de aparato digestivo que no sea de otro órgano. Pero sí he visto muchos casos raros, así que a veces te queda así sorprendente. Así me llega a la mente algún día que una yegua tenía cólicos crónicos, ya llevaba como meses, y ese día obviamente empezó con mucho dolor, pensamos que era médico, al final decidimos por los estudios meterla a cirugía, y cuando yo hago la incisión de una laparotomía, le salen como 20 litros de sangre, entre coágulos y sangre, y yo, ¿qué es esto? ¿Sí? Pues no, cosas que te da la medicina. Era un hematoma del vaso. Tenía un hematoma tan grande en el vaso, cuando incido línea media, caigo en el hematoma y por eso sale tanta sangre. Ya después vi que no había vísceras y, ay, ¿dónde estoy? Estoy en el vaso, ¿sí? Ya me fui hacia cavidad abdominal, aunque había hecho una incisión por línea media, estaba pegado el vaso ahí. Ya me fui así quitando el vaso, ya encontré, obviamente, las vísceras. Y como ¿qué tenía el caballo? ¿Por qué tenía cólico? Porque el vaso a veces drenaba un poco hacia el abdomen y caía un poco de ese hematoma al abdomen. Y la sangre en el abdomen produce dolor, irrita, no es algo que viva ahí. Ahí vive tantito líquido peritoneal, pero no vive la sangre. Entonces irritaba el abdomen y la serosa del intestino estaba un poquito así como que inflamada, pero no séptico, porque era sangre del vaso. Claro. Y obviamente eso es lo que le provocaba los dolores de ese caballo. Y yo... Y en caso de que hubiera sido sepsis, ahí sí ya no hubiera... No, pero aquí era todo adentro, ¿no? Lo bueno. Sí, solo que hubiera llegado por alguna otra vía, ¿no?
como es como sepsis, ¿no? Eso creo que se hubiera podido controlar a lo mejor con antibiótico. No. No, ya Aquí era un hematoma. Los hematomas son comunes, ¿eh? Yo digo en el caso que hubiera sido sepsis. No y sí. Hace 40 años no, 30 años, 20 años no. Ahora, con la aparición de las laparotomías exploratorias y que mucha gente, por fortuna en el país, entra a hacer cirugía abdominal, puedes ayudarle a los antibióticos que dices, ahora con lavados de cavidad abdominal. Sí, se pueden hacer y lograr contrarrestar una peritonitis. Sí, se puede. Pero tienes que pensar en ese lavado de abdomen y aplicación de gran cantidad de antibióticos. Pensando en para que a veces los médicos nos tomen la noción precipitada de que llegar y decir, no, es que me marcaron, me dijeron que tiene cólico y todo es cólico en cuanto a caballo, ¿cuál diría que es la forma más fría y el correcto diagnóstico que nosotros como médicos veterinarios podemos tener al acercamiento con con estos ejemplares? ¿Cuál diría usted que son los mejores métodos de diagnóstico? Mira, yo lo que hago, pero bueno, cada quien tiene diferentes maneras. Inicialmente no ser invasivo. Me doy 2-5 minutos de verlo. Obviamente depende de la gravedad, ¿no? Porque mucha gente, ay, no, si está muy malo, son muy invasivos. Sí. Pero aún con mucha gravedad, 2 minutos, 5 minutos no van a hacer la diferencia, ¿no? Entonces te das 2-5 minutos de observarlo a distancia, en su caballeriza. Obviamente si está lastimando mucho tienes que hacer algo, ¿no? Pero obviamente ya fueron 2 minutos de, no, sí le duele mucho, está haciendo esto. Y empezar, a ti te llamaron porque tiene dolor. Entonces tienes que empezar a controlar ese dolor. Lo que ellos quieren en el momento es que les quites el dolor. Y entonces mucho acercamiento es inicialmente, la gran ventaja que tenemos los médicos obviamente es de conocer medicamentos que te quitan rápidamente el dolor. Obviamente un alfa-2 adrenérgico, una gilacina, una dexmedetomidina y ya le calmo el dolor. 30-60 minutos, pero ya está calmado mientras o lo sondeas y le haces un buen examen físico o haces otra prueba complementaria de diagnóstico, un ultrasonido, hasta si quieres palparlo, una paracentesis, haces algo con él. Y si es necesario, le repites, obviamente, ese alfa-2 adrenérgico, ¿no? Y entonces ya controla el dolor, y si el caso sigue con dolor, dice, bueno, aquí hay algo mayor, ya encontré cosas. Y algo importante es, como en cualquier aparato o sistema, es saca signos, saca, lo más que puedas ver, ¿no? En sus mucosas, en su examen cardiovascular, obviamente, en su peristaltismo, en tus métodos complementarios de tu palpación, de tu paracentesis, saca muchos signos, ¿sí? Y bueno, en base a eso ya toma una decisión que sea médico o que sea quirúrgico. ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de haber atendido un caballo que más le haya gustado? ¿Cuál es como el que diga, este caso en específico lo recuerdo como con mucho aprecio? Pues mira, entre los miles que he operado son muchos. Te puedo empezar diciendo que hace unos años, cuando estaba el señor Fox de presidente, sí. Tuve la fortuna de operar el caballo más pobre de México, sí, un caballo que jalaba carretas y basura, o el caballo más rico que era del presidente, ¿no? En ese momento. Y no rico porque él pagaba el gobierno, pero pagaban. Entonces, sí. Y entonces, mi gran satisfacción es que el caballo, los dos se salvaron, pero el caballo del pobre nos hizo una comida para pagarnos y eso fue lo que más disfrutamos, ¿no? Que nos pagó con una muy buena comida y con agradecimiento, ¿no? Lo que tuvo, ¿no? Y eso te va formando en la vida, ¿no? Te va formando en que esta es una carrera que, pues sí es muy altruista, ¿sí? En especial, en el cual aprendes obviamente así cobrar, sí, porque tienen necesidades en la vida, así es esta vida, de tener necesidades de ganar algo de dinero, pero también de llenarte de satisfacciones, ¿no? Y esa es una muy, muy importante, ¿no? A veces esas satisfacciones también te hacen falta, ¿no? Y es lo que pasa con algunos caballos que llegas a tener. Pero digo, tengo muchas, la verdad es que sí. Recuerdo mucho un caballo que llegó un día pisándose los intestinos, le habían hecho una castración y todavía se usaba una técnica abierta. Y entonces en esta técnica abierta lo que pasó es que el anillo inguinal interno, ¿sí? Que le llaman
vaginal o parietal, era muy grande, lo castran y entonces el intestino delgado dijo, me puedo salir, y se sale por ese anillo inguinal. Y bueno, se empieza a salir y lo ven en un caballo de salto, lo suben a un remolque o un camión, me acuerdo, y llega a la clínica de la UNAM. Y llega pisándose los intestinos. Sí, y dijimos, ¿y para qué lo traen? Pues ya está mal. Y aparte llevaba aserrín el camión, pues lleno de aserrín los intestinos. Y de ¿sí? todo el camino que iba y valiendo. Entonces lo que hicimos, y él tranquilo, pues él sentía los intestinos afuera, pero pues así como que, a lo mejor, como todavía no se necrosaban, no creas que estaba azotándose, ahí parado. Y entonces ya lo anestesiamos, lo bajamos, lo anestesiamos, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿No? Así todo se veía, eso no viene en los libros. Entonces agarramos la manguera, vil manguera así del agua, y a lavar los intestinos, pues porque no había cantidad de suero que alcanzar en ese momento, sino era agua, así lávalo. Ya no ves, no, sí, por aquí tiene viruta, lávalo, ¿sí? Y es el caballo, creo que me acuerdo que se llama Milord, algo así, que más intestino delgado le he quitado. De 21 metros que él tiene, le quité 15, ¿sí? Uh-huh. Y yo decía, no va a vivir, es mucho intestino lo que le quitamos. No, el caballo no tiene ni complicaciones en el postoperatorio, se fue vivo, con muchas dudas de nosotros, ahora dónde va a absorber nutrientes, si ya nomás tiene 6 metros de intestino, qué dieta le van a dar, cómo lo van a manejar. Y lo que te puedo decir de ese caballo es que vivió como 15 o 16 años más, ¿sí? 16 años después me lo vuelven a mandar con cólico y como no sé si cábala de la vida o lo que llega a pasar, volvió a llegar torcido de los 6 metros de intestino que tenía. Ya no había manera de ayudarle y el caballo murió. Ya fue nada más a despedirse de ustedes. Sí. A decirles entonces gracias ese tipo de cosas tiene el que te dediques a cirugía y que hagas, así diferentes cosas, ¿no? Los comunes que te llevan muy malos y que obviamente logras resolver y algunos que decimos a veces como, pues no se pudo hacer mucho, hicimos lo necesario y a veces mejor quitarlos de sufrir, ¿no? Si ya tienen una lesión tan grave y que no hay manera, ¿no? A veces nos llegan caballos con ruptura intestinal que dices, bueno, ya no hay manera de salvarle la vida, ¿no? Con una ruptura gástrica o de ciego, de colon, de algún otro órgano que se rompa, es que ya tiene una peritonitis mortal. Entonces mejor quitarlos de sufrir, ¿no? ¿Cuáles son las cirugías más comunes que realiza usted en cuanto a los caballos? Yo normalmente hago cirugías de tejidos blandos. Yo hago muchas cirugías de tejidos blandos, que obviamente los tejidos blandos es hacer el laparotomías exploratorias en caso de cólico. En el abdomen haces otras cosas también, ¿no? Obviamente en potros a lo mejor rupturas de vejiga, persistencias de uraco, ¿no? Tumores de ovarios en yeguas, ¿no? En todo lo que sea el abdomen, entró mucho al abdomen, ¿sí? Y de locomotor no hago ortopedia, hago más tejidos blandos como algunas desmotomías, algunas tenectomías, ¿sí? Y obviamente dentro, pues quizás la cirugía más común en esta especie, que es castrar un caballo o hacer un criptorquido con mínima invasión del abdomen, que es obviamente una técnica interesante, que es la que pues yo veo que es el que más lo hago, ¿no? Le he enseñado a mucha gente. Algo interesante es que en los criptorquidos yo no entro al abdomen ya. Cuando hice hace tiempo sí entraba. Y ahora entiendes un poquito la fisiología o la naturaleza de un organismo. Y un testículo sale del abdomen 30 días antes del nacimiento, ¿sí? De un potro. Sale del abdomen en esa. Y tiene esa migración fisiológica normal, ¿sí? Y nata ahí como que tiene que salir, y algo que lo jala es el gobernáculo, ¿sí? Lo va jalando hacia el escroto, ¿sí? Entonces ya sale del abdomen, y entonces ya una vez que salió, el anillo inguinal cierra, no total porque tiene que pasar el paquete vasculo nervioso por ahí, ¿sí? Pero cierra, ¿sí? Ya para que no quepa nada, lo que dijimos del intestino delgado, ya no cabe nada en eso. Bueno, si no es que, si tienen nervio inguinal sí, pero si no, no, ¿sí? Entonces, una vez que si ese testículo no logró salir del abdomen, en un callo criptórquido el testículo está, puede ser 4 lugares, ¿sí? Uno es abdominal, total, que no salió nada, que decían, ¿sí? Aunque esos casi no existen, pero sí sale algo, ¿sí? Y le llaman abdominales parciales, porque sí logra salir un poco del epidídimo, ¿sí? Es decir,
La túnica vaginal es una invaginación del peritoneo, entonces logra salir un poquitito. El gobernáculo dice, vente, 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 aunque no la saca, ¿sí? Otro es que queda inguinal, ¿sí? En algunos animales, y en algunos tiene una migración subcutánea, no se va al escroto, ¿sí? Entonces tenemos abdominal parcial, inguinal o subcutánea. Y la mayoría de los caballos, aunque se quede el testículo en cavidad abdominal, logra salir algo de la túnica, aunque sea el hoyito chiquito, salió poquitito, ¿sí? Entonces, en la cirugía que yo hago, lo que trato de buscar siempre es el gobernáculo. Una vez que yo lo localicé el gobernáculo, allá afuera, subcutáneo por ahí, dije, aquí está el gobernáculo. Lo agarro y soy de aquí y te vas viendo a la profundidad de ahí, de los músculos del abdomen, principalmente el recto abdominal, y encuentras esa porción pequeñita de la túnica vaginal, ¿sí? Una vez que la tienes, dices, ya, aquí está. Porque tú sabes que adentro de esa túnica está el epidídimo, ¿sí? Entonces, ya que lo pescaste con una pinza, esa túnica vaginal, a veces muy profundo, necesitas separadores buenos para abrir ese canal inguinal externo. Y ya que localizaste esa túnica vaginal, le haces una pequeña incisión, ¿sí? Y inmediatamente brota el epidídimo. Hablábamos de criptórquidos. Sí, claro. Hay de una técnica de criptórquidos, te decía, en la cual una técnica no invasiva es buscar el gobernáculo, ¿sí? Y ese te va a llevar hacia la túnica vaginal, la poquito que emerja, y una vez que localices la túnica vaginal, obviamente en este niño inguinal externo, ¿sí? Haces una pequeña incisión en ella, así pero pequeñita, quizás de medio centímetro o menos, y brota el epidídimo. Y una vez que brota el epidídimo, ya estás del otro lado, porque una vez que lo agarres, eso te va a llevar al testículo, o haciendo una tracción ligera, de poco a poco, vas a lograr que salga ese testículo del abdomen, que casi siempre está ligeramente atrofiado por estar en cavidad abdominal, y por la temperatura se dice no crece tanto, entonces logra salir con esa tracción del abdomen. Y de todos modos, obviamente, ya que lo sacaste del abdomen, lo que haces es cerrar el anillo inguinal externo. ¿Cuál es las cirugías que hace más usted, de campo o en quirófano? No, caballos se hacen mucho más cirugías de campo. No sé, mi interpretación es que mucha gente a veces tiene caballos muy caros, que pagaron mucho por ellos, pero a la hora de pagarle a un profesional por un procedimiento, como que no les gusta mucho a muchos, ¿no? Depende de la opción técnica, pero mucha gente no. Y obviamente una cirugía de campo te sale cuando menos la mitad de lo que costaría una cirugía en un quirófano, ¿no? Entonces mucha gente por eso prefiere. Le dices un criptórquido. En un quirófano no te sale menos de 25 o 30 mil pesos. Sí. Y en el campo quizás la mitad, 10 a 15 mil pesos. Si alguien compra más está bien, pero de 10 a 15 mil pesos te puede salir. ¿Cuáles son los principales cuidados o lo que usted se fija al momento de hacer una cirugía en campo? Pues la verdad es que lo sigues haciendo un poquito sin lograr hacer lo que tú buscarías. ¿Qué buscarías? Hacer algunas pruebas de laboratorio. Entonces, en lo que más nos enfocamos, obviamente, ok, está bien, vamos a operar el caballo, si es programado, a que unos días previos ya no le den grano, ¿sí? Unos 5 días, 7 días. ¿Por qué afecta el grano? De alguna manera ya no necesita tanta energía, ¿no? Y necesitas un mejor tránsito intestinal y que no se complique la cirugía con un cólico y cosas así, ¿no? A fin de cuentas, la anestesia es para todo el organismo. Entonces, normalmente que la fibra te va a hacer mejor tránsito intestinal, entonces que esté comiendo lo natural que decíamos hace rato, de fibra, y que no tengas algo que se fermente mucho, que se quede llegar atorado y que fermente y que te pueda terminar con un problema digestivo. Entonces, la otra cosa es siempre dietarlo, ¿no? Hablan de 8 a 12 horas, pero la verdad es que una noche anterior él puede cenar algo ligero, si lo vas a hacer el otro día en la mañana, pero algo muy importante es nunca le retires el agua. El agua no se dieta, el agua tiene que tener todo el tiempo hasta que lo sacas para operarlo. Sí. ¿Sí? Porque obviamente un caballo deshidratado que le quites el agua antes, pues va a ser problemático en la anestesia y en su recuperación.
¿Y dónde le gusta más a usted o cuál es la zona que usted diría para hacer una cirugía de campo? ¿Le gusta que sea como un lugar techado o un lugar abierto, unos en los graneros? ¿O cuál es el área que usted elegiría para hacer todos estos procedimientos? A veces hasta de broma lo decimos con la doctora que me ayuda a anestesiar. Desde que llegamos a operar en algún lugar, empezamos a ver el mejor quirófano. Sí. Y el mejor quirófano es un pasto, ¿sí? Un pastito, si hay un área de pasto, porque normalmente en ese lugar no va a haber tanto polvo, no va a salir tanto polvo, entonces estamos buscando así un área. Obviamente si está extenso, pues mejor, porque realmente para la recuperación necesitas un área más grande. Pero el mejor quirófano que yo creo en el campo es un área que esté con pasto. Para usted, ¿qué es ser médico veterinario? Ser médico veterinario realmente en esta sociedad es alguien con una gran responsabilidad de salud hacia los animales que están cerca del humano, tanto en el aspecto estimativo, ¿sí? Y de terapias ahora para mucha gente, obviamente el tener cualquier animal, y obviamente el aspecto productivo. Entonces tú te intercalas en una de esas áreas, ¿no? Yo tuve la fortuna de, como te he platicado hasta ahorita, de intercalarme en el área de medicina, ¿no? En la atención, ¿sí? Y otros compañeros pues se intercalan en otras áreas, tantas que tiene esta profesión, ¿no? O sea, si hablamos de animales, obviamente en el área de producción o farmacéutica, o sea, existen muchas áreas, ¿no? Y entonces yo tuve la fortuna quizás de dos áreas muy importantes, obviamente la curación, ¿sí? De estos animales y la docencia. ¿Cuál es el área, más bien, cuál es el logro más importante para usted, lo que más se siente orgulloso? Pues lo que he hecho en cirugía, ¿no? La verdad es que en cirugía, que a veces es un poco ingrata, porque tienen muy buenos resultados o malos, haber salvado muchos caballos, no te quiero decir un número, pero yo creo que he operado miles de caballos y salvado la vida de muchos animales con mis procedimientos, ¿no? Es algo que me tiene orgulloso de mi carrera. Obviamente no es una carrera que te hagas súper millonario, pero cuando menos tienes lo suficiente, ¿no? Que puedes obtener de una carrera, ¿no? De tener dinero suficiente para educar a tu familia, para vivir, para viajar, para hacer. Y obviamente pues me siento orgulloso porque yo conozco todo el país, ¿no? De Tijuana a Cancún he operado a caballos en su época, y por eso en el país me conoce mucha gente, ¿no? Y si tuviera todo el tiempo del mundo, que dijeran ahorita ya no tiene usted nada que preocuparse y tuviera todos los fondos, ¿qué sería lo que le gusta hacer a usted? No, me iría a viajar. No, todas las carreras tienen algo, ¿no? Que también obviamente tienen un límite, o sea, no eres eterno. Sí. Y entonces tienes que entender esa parte, ¿no? Que también tienes que bajarle a un ritmo de trabajo. No hay quien aguante un ritmo tan intenso toda su vida. Y es lo que yo hago. Ahora las cirugías que hago las hago con mucho gusto. Opero 2 o 3 casos a la semana y con eso me divierto bien, ¿no? Para resolver o no resolver esos problemas de la mejor manera y a veces, bueno, casi siempre de la mejor manera, incluso si mueren, para quitarlos de sufrir, como te decía hace un rato, ¿no? Pero es lo que hago ahorita, ¿no? Casi ya no hago la intensidad de viajar y todo porque no. Sí, es muy demandante y muy desgastante, ¿no? ¿Cuál sería un consejo que le pudiera dar usted a los alumnos? Que sobre todo en mi salón hay demasiados compañeros que les llama mucho la atención caballos, pero que van iniciando realmente, pues a esta altura yo voy en 8º semestre, no sabemos a lo mejor mucho, no tenemos mucha como nociones así ya más acá profesionales. ¿Cuál sería ese consejo para nosotros los estudiantes de medicina veterinaria? Mira, las generaciones nuevas tienen más oportunidades. ¿Qué te quiero decir más oportunidades que las que tuvimos hace años nosotros? Es de que ustedes están en un mundo que se pueden desplazar a donde quieran en busca de esas oportunidades y del sueño que tú quieras como médico, ¿sí? Actualmente yo lo veo, incluso en esta área de caballos, hay como una crisis, por ejemplo en el país, desde mi punto de vista, que más caballos llega a producir como es Estados Unidos, pues antes era un sueño para nosotros el quizás lograr
a muchos ir a Estados Unidos, ¿no? Actualmente hasta demandan que vayan gente de México a trabajar allá. Eso no pasaba antes. Y ese mundo de oportunidades se ha abierto en todos lados, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos y en el resto del mundo. Hay gente que buscan quien vaya a trabajar. ¿Y esto por qué? Porque ahorita, y la realidad yo lo veo así, yo creo que es una gran realidad. El negocio de la medicina veterinaria, hay mucha gente que es por pequeñas especies. Y cada vez hay menos profesionales hacia estas grandes especies, esa producción. Y entonces en Estados Unidos también esa carencia, dicen, no, que sí, venga gente. De hecho, en el Congreso de Estados Unidos de la AEP, hasta se hicieron prácticas invitando a la gente que vaya a hacer internados, residencias, que vaya a hacer allá cosas a Estados Unidos y aprender y crecer, ¿no? Sí. Y entonces, interesante que yo lo veo en México es ver tu realidad. Ok, sí, me voy a Estados Unidos. Y a veces mucha gente me dice, te quedes allá a trabajar si lograste un buen puesto, porque en México pues no es un mundo tan real de caballos. La gente tiene caballos, pero por gusto, pero no por negocio. Sí. Y entonces el gusto es, si me cuesta muchísimo, ya no pago, ya no quiero. Y mucha gente por eso después ni te pagan tus servicios ni muchas de ese tipo de cosas, ¿no? Por la misma ignorancia a lo mejor que hay en el país, pero ¿cuáles son los negocios que se pudieran hacer, por ejemplo, en cuanto a caballos que sí se están haciendo a lo mejor en Estados Unidos y que a lo mejor en México se está perdiendo como ese enfoque o esa explotación? Pues a lo mejor, obviamente, lo que hace la gente que tiene, ¿no? ¿Qué te voy a decir que hace la gente que tiene? Yo lo viví en carne propia. Si vas a tener caballos y tienes los recursos, pues ten caballos buenos, con buenas líneas, con buena genética, porque ese caballo vale más, ¿no? Uh-huh. O sea, no tengas caballos que no valgan mucho, o sea, en economía, ¿no? O sea, sí es que me gusta cuarta milla, sí, pero ¿qué tienes de líneas? Uh-huh. Si puedes tener un caballo muy bueno y no está de moda, pues no te lo van a pagar, ¿no? Sí. Yo lo veo, por ejemplo, en México, es que yo tengo Goner, y los Goner se pusieron muy de moda, y te pedían lo que querían por ellos, sí. Y más bien. Y en cambio tienes otras líneas muy buenas de cuarta milla y esos no valen. Como lo que vale un Goner, aunque no sepa hacer mucho. Entonces a veces así somos los humanos. Estamos más bien por modas. Los frisones, está padre. Yo quiero un frisón, ¿no? Pues entonces, pues sí, mejor ve frisones. Pero a mucha gente, pues también le gustan las cruzas, dices, pero pues no tienen tanto mercado como algo con más genética y puro. Yo lo que veo en cualquier animal, ¿no? ¿Sí? ¿Y para qué quieres tener caballos de no tanta valía? Porque comen lo mismo y dices, bueno, pues no te lo van a comprar. Y eso lo entiende mucha gente y cada vez por eso tienen mejores caballos y que sí tienen un costo, ¿no? Pero digo, yo lo veo en México muy interesante, como que no es un gran negocio criar caballos en México. ¿Y cree que pueda ser un mercado que próximamente pudiera crecer o lo ve a lo mejor un poco abandonado por la sociedad? Pues yo llevo 40 años y no veo que voy a crecer. Pues yo en lo personal, al menos lo que yo he visto, lo que yo tengo aquí de cerca es el Congreso Veterinario de León. Sí. Y yo vi, por ejemplo, este año pasado que se llenó increíble. Entonces, pues ojalá que sea como que algo que suba en cuanto a auge, porque la verdad es muy bonito y hay pues referentes muy importantes en México como es su caso. Entonces, pues ojalá que sea que vaya para mejor, ¿no? Sí, no, todo eso esperamos, ¿no? Como profesionistas de esta área y de muchas, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánta gente, no me eligieron, pero no sé cuánta gente esperan. En mayo de este año viene el Congreso Mundial de Buiatría y lo hacen en Cancún. Okay. Sí, y esperan miles de veterinarios de buiatría de todo el mundo. Entonces sí son áreas así muy interesantes, ¿no? Así que de crecimiento, ¿no? Y desde caballos lo buscamos siempre, ¿no? En la B, que tenga una mejor presencia y cosas de ese tipo obviamente esto mejorará el médico veterinario que va a dar ese servicio, ¿no? Y como tú dices, en todas las áreas, ¿no? En clínica, en reproducción, en crianza, en etología, o sea, muchísimas áreas que tiene esto, ¿no? De gente que vende forraje, medicamentos, todo, ¿no? Lo que vemos que cada vez va creciendo mucho más porque obviamente pues ahí hay muchos equipos que ahora son más fáciles de adquirir desde mi punto de vista que lo que nosotros pudimos hacerlo, ¿no? Y la gente tiene la oportunidad de quizás poderlos adquirir, ¿no? Bueno, pues ya para cerrar esta plática, no sé si nos pueda usted dar algún contacto, alumnos que digan, a lo mejor yo me quiero juntar un poquito más con la UNAM, ¿dónde lo pudiéramos como encontrar usted o contactar?
Sí, yo básicamente ahora estoy en la UNAM, dando clases ahí. La UNAM tiene diferentes programas, desde estancias, ¿sí? Hasta, obviamente, internados y después la especialización o maestrías, ¿sí? Es quizás de las pocas facultades en el país que da realmente estudios de posgrado, y eso es algo interesante, ¿no? De ahí, quien quiera, obviamente, aumentar sus conocimientos en esta especie, puede ir a hacer estos estudios de posgrado, ¿no? Y como tú sabes, siempre un estudio de posgrado te va a dar como un plus en tus servicios, en donde quieras encontrar un trabajo, ¿no? Pues así cerramos el episodio. Para mí un honor tenerlo por acá. Antes de acabar, invitar a la audiencia también a que me sigan absolutamente en todas mis plataformas. Afortunadamente en lo que es Instagram hemos llegado a tener una exposición hasta 165,000 personas. Entonces este podcast lo pueden encontrar completo en YouTube, escuchar en Spotify, pueden ver los Reels en Instagram o TikToks o absolutamente en todas mis plataformas. Y mi meta personal es llegar a 10,000 seguidores en absolutamente todos lados, para poder dar más difusión y conocimiento a esto y poder yo platicar con médicos cada vez más preparados, como aquí el médico. No, muchas gracias. Gracias, entonces los estamos viendo hasta la próxima. No, gracias.